decir, no, todos y todas son diferentes, ¿no? Y desde ahí. Estamos deseando escucharte, Marcos, cuando quieras. Agradecer, ¿no?, a los organizadores del Foro Diversidades. Que el próximo año volvamos a retomar esta iniciativa tan magnífica. Diversidades, en esta ocasión en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, en el contexto del programa Más Facultad. Bueno, tenemos hoy con nosotros a dos importantes figuras de la fotografía en España, que además, bueno, han tenido la amabilidad de venir a estar con nosotros y de una manera volver a recuperar este espacio de encuentro, de presencialidad que creemos que merecen la pena poner en valor. Van a hablar a continuación y van a estar con vosotros y con vosotras Víctor del Río, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, y Eduardo da Costa, fotógrafo y profesor de la Escuela de Arte de Sevilla. Inmediatamente les paso la palabra a Víctor, que le tengo a mi izquierda, para que ellos sean los que, un poco os cuenten. Gracias a los dos por estar aquí. A ti, Javier. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por la invitación a la organización del Foro Diversidades y a quienes estáis aquí. También a Eduardo, que aceptó un poco también esta continuación de una conversación que iniciamos hace un tiempo y que nos dio suficiente estímulo como para seguir escarbando en algunos asuntos que aparecieron y que formaban parte un poco de las inquietudes o de las preocupaciones que tenemos quienes nos dedicamos a este asunto en un sentido también muy transversal, que es la fotografía, por lo que toca de toda la esfera de la visualidad en nuestro mundo y como núcleo de irradiación de un montón de cuestiones políticas, sociales, culturales que van cayendo en cascada en el momento en el que empiezas a mirar las imágenes con un poco de atención. También quiero destacar un poco una idea que me parece importante y es el vínculo que con Javier y con la Facultad de Comunicación Audiovisual y con este campus establecemos también desde Bellas Artes, y en este sentido creo que están faltando foros de encuentro entre todas esas disciplinas, porque la universidad tiende a estancarnos y a compartimentarnos en determinados espacios, cuando en realidad estamos muchas veces compartiendo los mismos asuntos, ¿no? Y creo que esta es un paso y un dato interesante que a mí particularmente me gratifica de estar aquí. Bueno, y en cuanto a Eduardo, además, pues valorar también su atención a las cuestiones que hemos ido abordando y su trayectoria, que me parece también muy relevante aquí, como fotógrafo, como comisario y como docente también en estos asuntos de la teoría de la fotografía y de la historia de la fotografía. Voy simplemente a deciros que el formato que hemos elegido, cuando nos propusieron desde el Foro Diversidades este encuentro, es un diálogo de imágenes, ¿no? No sé qué saldrá de ello, porque teníamos tantas que al final hemos tenido que hacer... Se han caído algunas. Sí, ha sido como barajar una baraja infinita de posibilidades y de imágenes, y al final, pues han decantado unas cuantas y probablemente la propia conversación decantará otras o decantará dentro de esa selección algunas con más detalle. Pero no importa, porque la idea es que la imagen misma sea punto de partida del discurso y no al revés, como a veces ocurre cuando nos dedicamos desde la teoría, que es mi caso, porque yo la fotografía la practico casi solo de manera doméstica, pero tendemos a veces a sobreponer a la imagen una serie de discursos y de significados. Entonces, en el punto intermedio vamos a intentar situarnos y, desde luego, darle prioridad a algunas imágenes que nos han impactado o que nos parecen fundamentales en la propia historia de la visualidad, ¿no? Entonces, pues no me extiendo más, pero te doy la palabra. Muy bien. Eduardo. Buenos días a todos. Chicos, los que estáis mirando el móvil, que estamos aquí, mirad la pantalla, que ahora de verdad que van a salir fotografías maravillosas. Muchas gracias a Maika, a Javier, a Víctor por invitarme a la Universidad de Salamanca
Y esa línea transversal que hable Víctor en la universidad, también me parece maravillosa que la abra con las escuelas de arte, que es donde yo provengo, y con un tipo de visión de la fotografía que tiene que ver con otros ámbitos, con otros campos, y que es maravilloso que entre y salga de la universidad. Lo que vamos a hacer es una presentación del pulso de la fotografía actual, mezclada con una visión historiográfica, a través de varias imágenes, con lo que iremos saltando de imágenes y de fotógrafos. Si alguien tiene verdadero interés en algún fotógrafo o en alguna de las tendencias que vamos a mencionar, que me escriba por Instagram o por mi correo que está por ahí. Y si creéis que tenéis carrera como fotógrafo, queréis hacer un proyecto, queréis ser crítico de arte o queréis hacer ensayos, escribirnos, comentarnos, que aunque parece que estamos muy lejos, realmente estamos cerca, y toda propuesta siempre es bienvenida, porque la gente que tiene que hablar de fotografía en el futuro está ahí sentada ahora mismo, está viendo el móvil, no lo sabe, pero dentro de unos años serán ellos, vosotros los que estéis aquí, y nosotros estaremos jubilados. Así que vamos a hablar de fotografía desde un punto de vista que tiene que ver con el documento, el anhelo de transparencia que siempre ha buscado la fotografía, y cómo eso ha ido evolucionando. Se ha ampliado el campo discursivo de la fotografía, hemos pasado de la fotografía a los fotográficos, y lo intentaremos hacer en forma de diálogo con imágenes. Como vamos a ir y venir de las fotos, estaría muy bien que fueran prestando atención, y si alguien tiene alguna duda o quiere profundizar en alguna de las imágenes que veamos, no tiene nada más que levantar la mano y hacer esto en plan más dinámico. Así que, si te parece, empezamos con alguna de las imágenes. Bueno, esto es mi Instagram, por si alguien me quiere escribir. Me ha parecido muy interesante, mándame la presentación. De verdad, le mando la presentación, ¿vale? Mira, empezamos en la que me digas. Las tengo aquí todas, la que te parezca mejor para empezar. Vale, ¿Dónde nos paramos? Sí, bueno, podemos empezar por esa como punto de partida, que parece una imagen muy banal o muy prosaica. De hecho lo es intencionadamente prosaica, pero es una de las imágenes fundacionales en el origen de la fotografía, que pertenece a un libro que se titula El lápiz de la naturaleza, y que es precisamente pues, el primer documento explicativo del procedimiento de creación de calotipos, que era uno de los procedimientos originarios con los que la fotografía irrumpe en la historia, porque la fotografía, al menos yo así lo defiendo, es más un descubrimiento que una invención propiamente, ¿no? En el sentido de que había unos parámetros y unas condiciones específicas que dan lugar a ella. Pero lo interesante de esta imagen de Talbot es que el autor la explica, la acompaña de un texto, cosa que va a ocurrir a partir de entonces, desde el principio, esa relación entre imagen y texto que configura también nuestra manera de contarnos la vida, la historia y lo que ocurre en la actualidad. La reviste con un halo de referencias también incluso pictóricas, por ejemplo, haciendo valer la herencia de los pintores holandeses, que se habían preocupado de pintar con todo lujo de detalles y con una enorme minuciosidad objetos completamente cotidianos, por ejemplo, en los famosos bodegones de la pintura holandesa y también de la española y de toda la tradición pictórica, sobre todo del siglo XVII, ¿no? Y esto, curiosamente, es un dato que tiene que ver con aspectos como la prosificación de las artes, que, por ejemplo, Hegel ya anuncia en sus lecciones de estética unos años antes de la aparición de la propia fotografía. Es como si el vaticinio hegeliano fuera una especie de profecía autocumplida en la que finalmente la fotografía aparece para consagrar lo cotidiano, lo pequeño, lo anecdótico, y llevarlo al estatuto de la imagen, ¿no? Lo cual es un hecho bastante significativo para la historia, porque, claro, la pintura hasta entonces se había encargado de dignificar y de ilustrar lo importante, ¿no? La corte, pero había indudablemente signos ya de esta atención a las cosas aparentemente menores, ¿no? Entonces, a mí me parece que como fotografía es al mismo tiempo un ejemplo de ese vínculo con toda una tradición pictórica y con toda una nueva tendencia de la cultura en el siglo XIX, que tiene que ver también, por supuesto, con la vigencia del realismo como un momento pictórico también, y con otros muchos fenómenos que tienen lugar en esa época. Para justificarse,
la fotografía utiliza, para justificarse y para validarse, utiliza los criterios de la pintura. Y por eso el pie de foto, la explicación y la manera de trabajar eran muy pictóricos. Hablando del pie de foto, vamos a confrontar esta fotografía con una que les voy a poner ahora, lo paso rápido que vamos a llegar, y es de este fotógrafo. Joel Sterfeld es un fotógrafo americano, de los mejores que quedan todavía vivos de la estela de la gran fotografía de carretera americana, y este hombre, desde los años 70, hace una fotografía donde huye de esa parte que digamos temática clásica, que tiene que ver con captar la noticia o el evento desde la cercanía y busca algo raro, extraño o un punto de vista diferente. Estas son fotos del Sterfeld, esto es un incendio, no sé si se ve, ¿la veis bien? ¿Veis? Y son fotos muy raras, pero sus fotos, que muestran la América de los años 70 y 80, terminan siendo una explicación de una época, pero hay un momento en que Sterfeld hace, bueno, todas sus fotos, digamos que son documentos en el que va a contar la época que le toca vivir. Pero a partir de los años 80 y 90 se preocupa por otra cuestión que tiene que ver con la foto de Talbot que hemos visto antes. Fíjense en esa foto. Esa imagen es una imagen bastante sencilla. ¿Alguien ve algo particular en esa imagen y le transmite algo? Es una imagen de 1993. Como mucho puedes ver que hay dos papeleras azules y aparecen dos coches rojos. ¿Esta imagen les dice algo? ¿Cuenta algo? Sí, es verdad que hay un doble marco de la parada dentro del propio marco de lo que hay detrás, que es como la Embajada de la Vivienda o el Instituto de la Vivienda de Washington. Fijaros, durante una época Sterfeld se obsesionó en añadir verdad, que es el tema que venimos a traer de fondo a este foro, de hasta dónde la fotografía puede contarnos la verdad, y lo que hacía es buscar noticias y las ilustrar. Ven esta foto y lean este pie de foto, igual que el de Talbot. Jetta M. Adams murió congelada mientras estaba sentada en esta parada de autobús justo enfrente del Ministerio de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, en Washington, D.C., el 29 de noviembre de 1993. Tenía 43 años y era madre de 3 hijos ya adultos. La noche anterior había sido rechazada en su casa de acogida. Unas horas antes de que Sterfeld hiciera esa foto, una mujer había muerto ahí pidiendo ayuda el día anterior y era madre de 3 hijos. Cuando ves esta foto ahora, todo el concepto que hemos tenido antes, toda la idea del valor estético de la imagen en composición, lo que ha dicho la compañera, se cae. ¿Por qué? Porque por mucho que la fotografía intente documentar, el pie de foto añade. Y esa añadidura le va a dar un valor al que jamás puede llegar la fotografía. Por mucho que lo intentemos referenciar como documento o como relación con la realidad. Mira, nos paramos en algunas fotos anteriores. Me paro en la que me digas, Víctor, y continuamos para hablar de esta manera de entender el mundo a través de las imágenes. ¿En cuál me paro? En la de... en alguna de esta, Stiglitz, por ejemplo. Del entrepuente. El entrepuente es una imagen icónica de este nuevo estatuto de la imagen como registro, ¿no?, documental. Es una imagen que Stiglitz, que es uno de los fotógrafos y gestores, además culturales, más importantes de la América de mediados de siglo, digamos, hace en un barco de inmigrantes, ¿no?, un transatlántico que viaja a Europa y digamos que visualiza este juego entre dos niveles, un poco en esa lógica que también veíamos en la imagen anterior, que habla un poco de la configuración social que hay dentro de la propia imagen, es decir, de una especie de visión que al mismo tiempo registra un hecho concreto, fáctico, localizado y al mismo tiempo sugiere una reflexión, una realidad más allá o un pensamiento casi diríamos abstracto en torno a esa realidad que puede ser la inmigración en este caso o las diferencias de clase, por ejemplo, dentro de cómo viajan los determinados
las personas que viajan en un barco en esos distintos niveles o en esas clases, ¿no?, que los medios de transporte establecen desde siempre, ¿no? La idea aquí, o lo que me parece interesante al hilo también de la reflexión de Eduardo, es la capacidad o la propiedad que tiene la fotografía para recibir adherencias alegóricas, digamos, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene para configurarse como un elemento metonímico y alegórico al mismo tiempo. Metonímico en el sentido de que toma una parte para hablar de un todo, y alegórico porque esa relación entre lo particular y lo general automáticamente genera una lectura que nos lleva también a confirmar una serie de creencias, una serie de elementos, digamos, presupuestos en nuestra propia mente. Y así funcionan la mayoría de las imágenes precisamente por ese factor documental, ¿no? Esto no ha sido así siempre. En muchas ocasiones las imágenes son puramente artificiosas. Hoy podemos hablar incluso de imágenes creadas ex nihilo a partir de determinadas... Inteligencia artificial. De la inteligencia artificial, por ejemplo, de la que hablábamos al preparar este encuentro, y que son perfectamente verosímiles, porque la verosimilitud es otra cuestión diferente de la documentalidad, ¿no?, aunque están muy relacionadas. El caso es que el factor, digamos, decisivo de la fotografía desde el punto de vista cultural tiene que ver con esta documentalidad conflictiva o con esta situación paradójica derivada del hecho de que aparentemente es un registro verosímil y veraz al mismo tiempo, y su capacidad para significar más allá de ese ámbito puramente literal o visual que nos ofrece la imagen. Es decir, que va a establecer esa relación con lo narrativo, que también se verifica en el hecho de que en muchas ocasiones las imágenes fotográficas vayan acompañadas de esos pies de foto, como este que acabamos de leer, especialmente elocuentes o especialmente descriptivos de esa realidad que hay detrás de la propia imagen. Y buena parte de los fotógrafos y de los artistas que trabajan con fotografía en la actualidad opera sobre esta doblez o esta situación paradójica, hasta el punto de profundizar cada vez más en esos significados de lo que vemos en las imágenes de manera aparentemente literal o neutra, ¿no? Incluso rayando con la banalidad, ¿no?, con la pura banalidad, en esa lógica que también nos remitiría a ese acta fundacional que Talbot establece con ese escobajo apoyado en el quicio de una puerta como representación de una posibilidad de la fotografía como registro de esas realidades banales o mínimas, ¿no? Pasamos, mire, presta atención a esto, que es muy interesante lo que acaba de mencionar Víctor del tema de la documentalidad conflictiva, y pasamos a esta foto, que aunque está cortada desde 1907, paso a un fotógrafo, pasamos de Sterfeld, que se llama Enrique Metinides, que murió en mayo del año pasado, o sea, perdón, en mayo de este año, que no hace meses estaba vivo, y que tiene estas imágenes. No sé si la ven bien, pero fíjense qué les parecen estas fotos. Les voy a poner solo 4 fotos de Enrique Metinides. ¿Y qué podrían decirme de esa foto? A ver, ¿qué se les viene a la cabeza con esa idea que ha dicho Víctor de la unión de lo veraz y la alegoría, de lo que parece y lo que es? Piensan que la foto es un fotógrafo que no he dado ninguna información de él, solo he dicho que hace fotos. Piensan que las fotos son reales, están construidas, son un proyecto artístico, vienen de la realidad. ¿De qué mundo creen que pueden venir estas imágenes? Esto es un atraco, esto es un accidente de coche, esto es otro atraco y esto es un accidente de coche. ¿Qué les parecen estas fotos? ¿Dónde está la documentalidad esa conflictiva con respecto a estas imágenes? ¿Qué les parecen las fotos? Muy bien, buena observación. Enrique Metinides es un fotógrafo que era conocido en México como de nota roja, que es de conflictos y de problemas y de muertes. Entonces, todas las imágenes son reales, o sea, son reales, ocurrieron de verdad. Pero ningún fotógrafo afronta la muerte en un accidente dándole este valor estético. Entonces, esta mujer es una periodista que tenía que ir a la presentación de un libro, cruzó la calle, el paso de peatones, y resulta que un coche se saltó del paso de peatones, le dio a otro y le atropellaron. Él llegó porque estaba allí y le hizo la foto y parece una actriz que está en una película.
Esto es un matrimonio, unos novios que están en un parque, él se declara a ella, se van a casar y justo ese mismo momento llegan, lo atracan en un parque en el DF, en México. A él, por unos pocos de pesos, le dan una puñalada y muere en el acto. O sea, es real. Esta foto es un accidente en el que se ve la gente reflejada de un coche que cae ahí cuando se está hundiendo con una persona dentro, él lo fotografía. Y esta foto es una balacera, o sea, un atraco con muertos en un supermercado de México DF. Las imágenes tienen un carácter casi cinematográfico porque este hombre estaba obsesionado con el cine. Entonces, los puntos de vista que añadía a las imágenes eran puntos de vista que había heredado de las películas de Gaster. Entonces, estas imágenes, cuando se descubren en Estados Unidos, ocurre lo que ha comentado esta chica. ¿Cómo es tu nombre? Carlota, lo que ha comentado Carlota, que nadie pensaba que fueran ciertas, porque habían estado publicadas en periódicos de segunda o tercera división de México. Y resultaron que todas eran reales. Pero las connotaciones que se van añadiendo a lo que somos como observadores de la imagen hacen que esta perspectiva de la realidad nos parezca extraña. O sea, este documento, que es mucho más real que la mayoría de la fotografía, las imágenes periodísticas que vemos, por ejemplo, esta foto no se llegó a publicar en prensa en ningún momento porque la marca del supermercado se anunciaba en el periódico y no quiso que se le diera publicidad al atraco. Entonces, estas imágenes son un documento real, pero parecen ficción. Con lo cual, la imagen nos obliga a estar siempre en alerta para saber de dónde viene el sustento que la anuda o la vincula con la realidad. ¿Ponemos alguna de las anteriores? ¿Dónde nos paramos ahora, Víctor? En la de Jewell, si quieres, por ejemplo, para hablar de la escenificación. Sí, esta idea de que la fotografía contiene una dimensión ficcional que se integra precisamente en su aparato documental o en su conflictividad documental, está inscrita también en el origen mismo del medio y en el hecho de que la fotografía, en el fondo, se integra en un programa, digamos, de la visualidad vinculado también con la tradición pictórica. Muchas de las imágenes que fotografían nuestros fotógrafos actuales o fotógrafos artísticos, como puede ser Jewell, tienen dentro una composición y una manera de ver que está claramente marcado por esos patrones visuales gestados en la historia del arte. De manera que no hay en realidad ninguna ruptura ni ningún cambio de ciclo, sino una continuidad en ese programa de la visualidad hasta el punto de que nuestro ojo está, digamos, está educado y compuesto por esas capas de visualidad acumuladas a lo largo de la historia, aunque lo hagamos de manera inconsciente, en esto que algunos también han denominado el inconsciente óptico, una manera de ver, digamos, ya establecida, ¿no? Algunos fotógrafos en los años 80 o finales de los 70, como Jeff Wall, empezaron a sustituir la idea de la fotografía como documento, ya fuera documento de una acción artística o de cualquier otro elemento, digamos, procesual de las artes, por unas fotografías que aparecían ya como cuadros, como elementos acabados y que constituían una referencia explícita, en este caso a Delacroix, por ejemplo, de la propia historia del arte moderno, ¿no? De manera que la fotografía se convertía en un palimpsesto también, en el que confluyen muchos caudales de esa visualidad acumulada a lo largo del tiempo. Yo me atrevería a señalar al menos 3 caudales o 3 suministros importantes dentro de la visualidad que operan simultáneamente cuando vemos una imagen. Por un lado, algunos los hemos citado ya y podemos encontrar otros, y sería interesante que aportáramos incluso desde nuestra propia experiencia qué otros elementos, qué otros yacimientos de nuestra mirada pueden estar operando cuando vemos una imagen. Pero hay 3 bastante claros que, por lo menos en lo que se refiere a ciertas tendencias de la fotografía contemporánea, están presentes. Uno de ellos, evidentemente, la historia de la pintura, como ya acabamos de decir. Es decir, esa formación visual está instintivamente, e incluso no solo en la toma fotográfica, porque los fotoreporteros de guerra incluso nos regalan piedades,
amontonamientos, composiciones completamente teatrales a veces, aunque sean obtenidas en situaciones azarosas, porque ya están mirando desde esa perspectiva. Pero es que nosotros también, al verlas, estamos leyendo perfectamente esos códigos de manera automática. Y esta tradición está presente y creo que es muy importante mantenerla viva y conocer precisamente la historia del arte para poder leer con más solvencia las imágenes. Por eso yo en este sentido soy crítico a veces con los estudios visuales cuando se desligan, digamos, a veces, no todos los autores obviamente, pero cuando la historia del arte aparece como una cosa, digamos, obsoleta o, digamos, o de segundo plano, ¿no? Yo creo que está ahí, está muy presente. En segundo lugar, hay una componente que también está muy marcada, como ha dicho antes Eduardo, por el propio cine, por la cultura cinematográfica, por la cultura audiovisual. Aun cuando las imágenes estén fijas, nosotros estamos viendo una especie de fotograma infinito, o una especie de película de un solo fotograma, en muchos casos, como en muchas de las obras de Jeff Wall y de otros fotógrafos de la llamada fotografía escenificada. El cine está presente en nuestra manera de mirar, como lo está en nuestra manera de viajar, como lo está en nuestra manera de estar en el mundo a veces, con nuestras bandas sonoras puestas en los auriculares y con nuestra manera casi melodramática a veces incluso de afrontar nuestra vida cotidiana, como personas que actúan, porque inevitablemente la identidad que llevamos es siempre es performativa y por eso esa crisis de lo unitario de la identidad está presente en muchos de los discursos actuales. Pero el cine en esto ha proporcionado una inmensa cantidad de escenas virtuales que están presentes también en nuestra manera de ver la realidad, ¿no? Y convertirla en cine también para nosotros, sí. De Sicilia, Palermo. Ella lo que hacía en los años 70 es que estaba en el momento donde mataron figuras importantes de la mafia y su manera de sacar fotos fue similar a las escenas del film western. Y es muy interesante porque ese momento como la foto que has mostrado de la periodista en la calle son muy similares, son muy crudas y vívidas. Y estaba pensando esto, pero no entendemos si es una peli o si es la vida real. Efectivamente, y este juego con la ficción también es muy revelador de nuestra manera de componer nuestras historias y por eso también creo que vale la pena llevarlo al plano consciente y no creernos todo lo que nosotros mismos creemos estar viendo en las imágenes ni tampoco sospechar por sistema, porque también es una especie de retorno de la propia condición documental y ficcional de la fotografía y de la imagen en general. O sea que hay que mantener una tensión entre la sospecha y la veracidad, porque realmente las imágenes efectivamente al final en muchos casos son depositarias de unos hechos y de una realidad que ha ocurrido y que también hay que saber mirar, ¿no? Y por último, precisamente en atención a esto, aquí estaría el otro núcleo que en mi opinión está operando en muchas de estas imágenes y que tiene que ver con la propia tradición de la fotografía del propio clasicismo de la fotografía. Es decir, la fotografía tiene su etapa clásica, ¿no? Que podríamos situar a principios de siglo, con esas fotos de Stiglitz, pero también a lo largo de los años 30, cuando se fragua el lenguaje de la fotografía documental, cuando los fotógrafos empiezan a utilizar el encuadre y la toma fotográfica de una manera que hoy reconocemos claramente como parte de una tradición también visual muy clara, ¿no? Podríamos poner la imagen de Wiggy, creo que la incluí. Sí, está aquí. Esta, ¿no? Que sería un poco en la línea de lo que has comentado y que forma parte pues, de estos escenarios casi de película, pero que en realidad forman parte de los hechos, ¿no? de los sucesos, por decirlo en términos periodísticos, y que configuran también nuestra mirada noticiosa sobre la realidad, ¿no? Nosotros también estamos adiestrados para construir una especie de noticia virtual de cada cosa que hacemos y esto se traduce en muchos comportamientos que a día de hoy tenemos de manera inconsciente, incluso a la hora de comunicarnos a través de las redes sociales, a través de tantos medios de los que ahora disponemos y que no existían antes. De manera que hay un cóctel que nunca opera de manera autónoma, sino que se combina en infinitas posibilidades y actúa de manera simultánea, ¿no? Y esta es una idea que me gustaría remarcar como una posible manera de entender también el funcionamiento de la fotografía.
De esta dimensión ficcional que habla Víctor, tenemos preparado aquí un fotógrafo. Un momento que es que tengo que pasarlo todo, pero estos chicos, Cortis y Sonderegger. Estamos mezclando fotos clásicas del siglo XX con fotos. Estos fotógrafos tuvieron una exposición hace muy poco en el SEO de Berlín. Son fotógrafos actuales y este proyecto, Icon, es un proyecto que descubre o deja puesto para el espectador toda la dimensión ficcional que acaba de mencionar Víctor. El trabajo de Cortis y Sonderegger es un trabajo que acude a la tercera dimensión que ha hablado, de la que ha comentado Víctor, de los temas fotográficos como clásicos, como referente junto al cine y la historia del arte de cualquier fotógrafo o cualquier persona que está viendo y analizando una fotografía. Si saben algo de cultura visual del siglo XX, esta imagen, que es una imagen de 2018, está imitando a la imagen clásica de Capa, del miliciano muerto de 1936. ¿Entienden la dimensión de este trabajo en cuanto a la relación de lo ficcional, lo que estamos comentando todos, de poner en alerta al espectador? Esta es la fotografía famosa, la más famosa quizá de Cartier-Bresson, que habla del momento decisivo, bueno, detrás de la Estación del Norte y se llama Railovsky por algunos autores. Y ellos han recreado esta situación en un estudio, en un backstage, durante varias semanas, construyendo la maqueta perfecta y aplicando la misma óptica que aplicaba el fotógrafo. Si yo esa imagen la encuadro solo en una parte, podría parecer que es la realidad vuelta a ser. Van a entender el metalenguaje o el trampantojo que significan estas imágenes cuando lleguemos. Mira, estas son todas fotos de partida, pero hay una imagen que es esta, que todo el mundo reconoce. Es del año 69, es la primera pisada en la Luna. Esta imagen está hecha con un cubrebotas y es una imagen mítica que sale en todos los libros de texto y que simboliza pues el avance de la civilización, que hemos llegado a pisar la Luna, que es un satélite que está a miles de kilómetros. Pero esta imagen, exactamente igual, la han recreado en un estudio. Pero te han puesto todo el embalaje que lleva a construir esa imagen. Automáticamente te saltan las alarmas y dices, bueno, si esta foto se puede construir tan fácilmente en un estudio, ¿por qué esta va a ser verdad? Porque me tengo que creer que estuvieron allí y hicieron la foto en la Luna. Si estos fotógrafos, Cortis y Sonderegger, están recreando todas las imágenes icónicas de finales del 19 hasta la actualidad. Esto es la única foto que se supone que hay del monstruo del lago Ness, pero es muy fácil de recrear en un estudio. Esta es la foto de cuando ardió el Concorde. Cualquier elemento documental, absolutamente cualquiera, puede ser con paciencia y un trabajo fino, puede ser recreado en un estudio fotográfico. Con lo cual, esta foto del Artigue, que es de la época de Stiglitz, de la foto del entrepuente, esto es el proceso de la imagen. Nos demuestra que cualquier imagen que hayamos visto, de Robert Frank, del propio Stiglitz, de Egerton, de Richard Prince, de Eggleston, son imágenes que se pueden recrear, que se pueden hacer en un estudio. ¿Qué significa eso? Porque tienen que ser verdad las imágenes que vimos de las Torres Gemelas, si yo puedo hacer una foto igual, construyendo con artificio y maqueta esa realidad. La superación de la fotografía como hecho documental, que empieza a finales de los 60 y ya se estructura durante los 70 y se consolida en los 80, tiene ahora su particular ampliación con este tipo de trabajo metalingüístico, donde se entiende perfectamente que cualquier documento, cualquier elemento que esté vinculado a lo fotográfico no tiene por qué ser verdad. Y el concepto de huella y notario de lo que ocurrió se ha quedado en el pasado, por lo que la primera foto que hemos visto de Talbot, realmente esa foto que nació para presumir, eso que es un calotipo, que nació para presumir de que se era fiel a la realidad y que
el lápiz de la naturaleza, como denominó a su trabajo Talbot, había venido a sustituir a los pintores y no alterar nada, también se puede alterar. Con lo que el hecho de que la historia que nos cuenta la fotografía es real, ya está más que superado y está más que en entredicho. Yo voy vamos a decir, a discrepar aquí con Eduardo para meterle un poco de... ¿Qué fotos ponemos? De tensión. ¿O dejamos las de Cortis Tonderegue? Sí, déjalas. Porque en realidad el factor documental es un hecho que tiene su aparición en un determinado momento a partir de la disponibilidad tecnológica de ciertos elementos de la cámara fotográfica y demás. La fotografía en origen es artificiosa de necesidad, porque necesita un tiempo de exposición, sobre todo en el daguerrotipo y en las primeras etapas, que obliga a que los sujetos, digamos, de la fotografía posen o tengan que estar, digamos, en un determinado momento. Y aparte, toda la fotografía del 19 tiene innumerables casos de fotografías creadas a partir de distintos negativos, completamente artificiosas, escenas que, al igual que lo hacía la pintura, recrean un acontecimiento o incluso un pasaje literario, pongamos por caso, ¿no? Con lo cual, ese componente ficción ha estado siempre. Pero las torres cayeron, para que nos entendamos. Las torres, bueno, yo he estado en Nueva York y después y he visto que no estaban las torres. La quitaron que en medio. Cayeron, ¿no? Y esto también hay que verlo, porque precisamente en esa conflictividad a veces se genera lo que decía antes, una sospecha que Boris Groys, por ejemplo, denomina la sospecha submediática, aunque en el caso de Groys la idea va más allá de esta cuestión fotográfica, pero que podría incorporar también, podríamos aplicar a una reflexión sobre lo fotográfico, que se activa automáticamente en un fenómeno social que estamos viendo muy presente, que son los negacionismos, ¿no? Es decir, que como hay una sospecha, automáticamente podemos construir una realidad paralela que nos lleva a extrapolar, digamos, ese elemento ficcional o a deslegitimar la imagen, ¿no? Yo creo que en esto las imágenes son mucho más poderosas de lo que nos suponemos y que su componente ficcional es dialéctico, porque depende precisamente del otro componente, que es el documental. Es decir, hay una dialéctica en el sentido más hegeliano del término, en el que no se resuelve, que no se decanta de uno de los dos lados, generando una especie de superación, también en el sentido hegeliano, o quizás sí en el sentido hegeliano, superación como integración. Es decir, no superamos porque dejemos atrás y ya nos olvidemos, sino que se incorpora al núcleo radioactivo de la imagen como elemento que opera todavía en él. Y el hecho de que tengamos infinidad de posibilidades de falseamiento de la imagen, que de hecho cada vez son más sofisticadas y más perfectas, no le resta el más mínimo valor, simplemente nos pone en mayor tensión a la hora de interpretarlas, ¿no? Y obliga precisamente a tener instrumentos cada vez más afinados precisamente para la interpretación de la imagen. Por eso yo cada vez insisto más, bueno, y esto es una tendencia también que se ha hablado o que hemos comentado también en algunos foros con Javier, por ejemplo, respecto a la alfabetización audiovisual, todas las necesidades de nueva formación que requiere una sociedad en la que estos elementos están operando de manera, como digo, dialéctica, simultánea y compleja, ¿no? Metidos en un mismo bote de las esencias, pero operando de una manera muy cercana. Estos fotógrafos que trabajan sobre esta dimensión escenificada de la imagen no hacen sino poner el acento en esa sospecha, pero al mismo tiempo están revelando, o sea, no descartan, digamos, esa otra opción, sino que dependen precisamente de otro de los valores fundamentales de la fotografía, y es la creación de iconos, ¿no? Y este tipo de imágenes obviamente remite a esa creación de iconos contemporáneos. Y ironiza muy bien con lo que han dicho antes, con el imaginario colectivo sobre algunas imágenes y el poder y la influencia que tienen en nosotros. Porque esa dialéctica de la que estás hablando, tú has ido como Santo Tomás allí a Nueva York y has visto que no están las torres. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que he ido también y están? Y ninguno de ellos ha ido. Habría una
una disputa o un problema que tiene que ver no con el valor de las imágenes, sino con la justificación de esas imágenes. Y empieza el tema de todo lo que tiene que ver con la posverdad, con la fake news y con todo lo que tiene que ver con el negacionismo, que tú has enlazado muy inteligentemente aquí. Y yo creo que la diferencia de la época anterior de la imagen, no de lo digital, sino de la difusión de imágenes, o lo que se llama posverdad, es que cuando arranca este tema dialéctico de las imágenes y de que aquello estuvo allí y que tú haces con Santo Tomás, es verdad que estoy a la luna, no ha ido nadie todavía a ver la huella, la bandera. Ocurre que hay un grupo que quiere creer que las torres siguen en pie y entonces aparecen las fake news y aparece gente que no es que le estén mintiendo, sino que no le importa que sea verdad o mentira, sino que se quedan con la noticia que concuerda con lo que ellos quieren contar. En el momento que hay una imagen que potencia eso que ellos quieren contar, se creen todavía más con el valor de defenderla. Lo mejor viene ahora, ¿eh? Lo mejor viene ahora, ¿eh? Vaya. Bueno, vamos a poner, fijaros. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Dentro de lo que es documento, ficción y realidad, ¿qué pensáis que es lo más real que puede haber en fotografía? ¿Qué pensáis algo que pueda ser real, que nadie pueda poner en duda? ¿Qué pensáis? La vida de cada uno, ¿no? Hay un tipo de fotografía, y que ahora cada vez se extiende más, por esta ampliación del campo discursivo que estamos mencionando aquí, que es la fotografía vernácula. La fotografía vernacular son fotografías de aficionados que no están pensadas para enseñarlas, ni están pensadas para los circuitos artísticos, pero son un documento real y muy fiel al momento en que el autor hizo esa foto. O sea, hay fotógrafos como Thomas Subin, un fotógrafo francés, que empezó a comprar archivos fotográficos de imágenes de aficionados, de imágenes amateur en China. Llegó un momento en que un fotógrafo le dijo que había una fábrica que vendía negativos al peso. Entonces, él compró negativos al peso, tiene esta página web, Beijing Silver Mine, la mina de plata, que es esa, y estas son las fotos. Las imágenes son desde la apertura más o menos del 89 de China hacia finales de los 90. Entonces, todas las imágenes de fotografía de aficionados de China descubrieron el turismo y son gente que empieza a tener un nivel económico que le permite viajar. Viajar casi siempre en turismo de interior, no de exterior. Exterior hay algunos, pero no. Entonces, estas imágenes que encuentra Thomas Subin en esta fábrica que compra negativos al peso son imágenes de la vida real de China después de los acontecimientos de Tiananmen, a partir del 89. ¿Qué ocurre con estas fotos? Esto es un documento mucho más preciso, más real y menos ficcionado que cualquier versión, que siempre va a estar politizada, que nos quisieran dar de la China de ese momento. Es como si alguien encuentra ahora un archivo de Corea del Norte, y empieza a escanearlo de gente de allí. Además, como las fotos están estropeadas, están mal escaneadas o simplemente que están corrompidas por el paso del tiempo, el concepto de deterioro, de huella, de memoria y de valor histórico todavía toma más sentido. Realmente cuando hablamos de documentos, cuando hablamos de ficción y realidad, quizá la fotografía vernácula, la fotografía de aficionado, que de pronto se convierte en algo a tener en cuenta porque representa, igual que Sterfeld o Stiglitz en su época, en su momento, representaron el momento que les tocó vivir. Estas fotografías representan lo que esta China, la China de nivel de andar por casa, era. Entonces, fijaros que de este trabajo, hasta que la muerte nos separe, es un proyecto del propio Thomas Subin con formato fotolibro, en el que descubre que en las bodas los chinos se tienen que fumar un cigarro por cada invitado. O sea, los novios se tienen que fumar un cigarro por cada invitado que hay en la boda. Entonces, cogió un montón de imágenes de diferentes bodas, que encontró muchas,
suficiente como para que se viera una tradición que aquí ni entendemos ni nos llegaría si no fuera de esta manera. Y hay otro fotógrafo muy importante, Kessel, que también le da importancia a este trabajo de vernacular o familiar o amateur. O sea, Kessel recopila imágenes, las compra en mercadillo o las compra en internet y crea secuencias. Entonces, este puede ser su libro más famoso, el de los perros negros, y compró el archivo de una familia alemana, 6.000, 7.000 negativos, y se dio cuenta que la familia fotografiaba siempre al perro, pero como la cámara era muy mala y no medía bien la luz, el perro nunca salía en las imágenes. El perro sale como una mancha negra, porque si no mides bien la luz, el perro no existe. Entonces, contó la historia de la Alemania de los años 50, 60 y 70 a través de una familia en la que seleccionó las fotos del perro, pero el perro no existía, el perro nunca salía, ¿veis? Entonces el perro era como un ectoplasma ahí negro y es cierto que al final acaba siendo muy divertido porque en la edición del trabajo, Kessel se dio cuenta de que esto era lo verdaderamente interesante para hablar de la Alemania de la época. Claro, el perro es una mancha. Hay una foto al final del libro en la que el perro ya sale, pero jamás pensó este hombre, cuando la mujer le dijo, ponte aquí con el perro que sale muy bien en las fotos, que iba a estar vendiéndose en galerías de arte o que iba a representar una época a través de esta imagen, que es una imagen de aficionado, que es un documento que sí que no tiene ni toda el aura artística del que hablaba Walter Benjamin, ni aquella intencionalidad documental de prosperar o de trascender la época que le tocó vivir que otros, pero sigue siendo muy realista. Y bueno, yo les invito ahí aparece, mira, se equivocaron con la medición y salió el perro, a que investiguen el trabajo de Kessel, porque por ejemplo, este número 7 también es un trabajo maravilloso de una señora holandesa que vivía en un pueblo y cada vez que llegaba a su pueblo la feria, pues ella disparaba en la caseta de tiro y salía una foto. Entonces, la mujer tenía guardado todas las fotos que había hecho desde el año 39, que empezó, hasta casi la actualidad. Entonces, toda la historia de su vida, toda la historia de lo que era, estaba en estas fotos de feria, que es una cosa banal, que es una cosa que quizás nadie guarde o nadie le dé importancia, pero que se la recupera para hablar de cómo una sociedad, en los pequeños detalles, en las fotos que parecen más superficiales, acaba contando exactamente lo que... Y como documento, y en este caso la foto la realiza una máquina, parece mucho más real o menos conflictivo con la realidad de lo que realmente pueden llegar a ser otros. Muy bien, a ver. Sí, no, esta idea de la presencia de la fotografía en la vida cotidiana y en el uso que progresivamente hacemos de ella cada vez con más frecuencia, la han recogido varios artistas o personas que no eran inicialmente artistas, pero que el circuito artístico ha recuperado porque son de absoluto interés para la mirada también de quienes pues se dedican a la creación, porque claro, son imágenes cargadas de una enorme capacidad de significación, ¿no? Entonces estaba pensando en Joaquin Smith, por ejemplo, que es un fotógrafo que se dedica a recoger también imágenes desechadas, rotas en la calle, y las recompone en un puzzle, o como un puzzle a veces, y las va componiendo como un gran álbum. Es una especie de, más que un artista inicialmente, es un coleccionista un poco raro, pero son fotografías domésticas en la mayor parte de los casos, y entonces tienen esa potencia de contarnos cosas que nosotros reconocemos inmediatamente también como parte de una época, porque están atravesadas por la temporalidad, atravesadas por los elementos que configuran una época. Reconocemos patrones de comportamiento que son globalizados, como esos turistas chinos que se comportan exactamente igual que el resto de los turistas del mundo, aunque su turismo sea interior y se manifiesta en unas condiciones diferentes. Y reconocemos todas esas
casi pautas antropológicas que convierten a la imagen en algo increíblemente excitante, ¿no? Precisamente por su banalidad o por su cotidianidad. Al hilo de esa situación podemos pensar que también la fotografía tiene entonces una dimensión antropológica en la medida que la utilizamos compulsivamente, ¿no? Y la utilizamos como elemento configurador de nuestra propia vida. Es decir, vivimos también para la fotografía, nos comportamos y posamos ante ella de manera recurrente y, por tanto, nos condiciona en gran medida y somos productores y proveedores infinitos de esas imágenes que en muchos casos están en los armarios, en los cajones, en los álbumes familiares, en todos esos lugares y ahora en las redes sociales y en el mundo digital, ¿no? De modo que no podemos, digamos, soslayar esa realidad, el hecho de que nosotros, y es una realidad que nos interpela, ¿no? Porque deberíamos preguntarnos culturalmente qué somos para tener que hacer imágenes todo el tiempo y en determinadas circunstancias y hacer una especie de seguimiento en tiempo real de nuestra propia existencia a través de la imagen, ¿no? Pero bueno, estos proyectos de recuperación de yacimientos de imagen olvidada o yacimientos de imagen doméstica son fascinantes siempre porque tienen ese irresistible encanto, ¿no? de lo reconocible. Sí, porque está ahí, no tiene ningún interés o ninguna pretensión artística y ocurre que al final acaban siendo más cercanos o nos reconocemos más en ellos que en otros que tienen mucha más pretenciosidad. Son más pretenciosos. Se me ocurre al hilo también de esto otra cuestión que has mencionado antes y que es muy importante, que está implícita en algunos de los proyectos artísticos que has mostrado y que tiene que ver con la reescenificación. Nosotros, en nuestros comportamientos fotográficos, por decirlo así, estamos reescenificando continuamente situaciones que han hecho otros, encuadres que ya han tomado otros, fotografías que ya existen y que nos empeñamos en repetir una y otra vez, ¿no? Fijaros, perdona, Víctor, sí. A propósito de esa reescenificación y la revisión de lo que somos como fotografía, traemos dos proyectos de dos fotógrafos de ahora. Uno es una chica rusa que viene muy a propósito porque todo lo que está ocurriendo a nivel europeo. Pues esta chica tiene un proyecto que se llama Santa Bárbara, que recrea su vida a partir de los 7 años. Esta mujer tenía 7 años cuando en el año 89 cae el muro de Berlín, se cae todo lo que significa Rusia y el Estado deja de mantener a la gente. Entonces su familia va a la ruina y ella con 7 años, la madre una noche la despierta, la saca de la cama junto a su hermano y se la llevan en un avión a Estados Unidos. Empieza una vida completamente nueva y resulta que a partir de lo que ocurrió en Rusia se crearon agencias de matrimonio que ponían en contacto a solteros americanos con mujeres que quisieran salir de Rusia. Entonces le hicieron una vida alternativa a esta chica, a Diana Markosian, y de pronto a los 7 años aparece en Santa Bárbara, que ella solo lo conocía por una serie, y aparece su madre con otro señor. La madre nunca más mencionó lo que era Moscú y la vida anterior, y el hermano era más pequeño, pero ella tenía 7 años y recordaba lo que había ocurrido en Moscú. Pero la madre se lo negaba todo el rato. ¿Qué ocurrió? Cuando esta mujer llega a los 25 años, vuelve a Moscú, investiga su pasado, encuentra a su padre, el que se quedó allí solo porque no podía mantener a la familia, y se fueron a Estados Unidos, y recrea toda la historia con unos actores, contrata al guionista de la serie Santa Bárbara, que es lo único que conocía de su pueblo, y mezcla fotos de pequeña de verdad con fotos recreadas de lo que ella vivió cuando abandonó su país. Entonces, este proyecto tiene la recreación de su vivencia junto al hermano, de su nueva vida, de lo que supuso, pero las fotos son mentiras, las fotos no son reales. Hay algunas fotos de archivo que son de Moscú, de la época de pequeña, pero no hay ninguna que cuente de verdad cómo era su madre o cómo era el marido con lo que se tuvo que casar. Es una recreación escenificada, de lo que estamos hablando, de todo lo que ella vivió. Pero esa historia que cuenta no hubiera sido pública o no se hubiera conocido en ningún momento, que había agencias de matrimonio que sacaban a escondidas a mujeres para buscarle una vida ya con un señor con el que se tenía que casar, que no conocía de nada,
en esa época. Entonces, las fotos realmente están construidas, están creadas desde un recuerdo, y el recuerdo se va modificando, porque el recuerdo se modifica según las emociones que tú vayas teniendo o entendiendo según la edad que tengas. ¿Qué ocurre con estas fotos? Como documento no se acercan a la verdad, son una ficción, pero en esa ficción hay más veracidad que en otras muchas fotos que nos hablan de aquella época y de lo que ocurrió en la Rusia post-soviética. ¿Veis? Y hay otro fotógrafo, Mohamed Bourousia, que es un fotógrafo de padre argelino, nació en Argelia, vivía en París, puede ser de los fotógrafos franceses más interesantes, que publicó este año Periférico. Periférico son fotografías inspiradas en Jess Wall, la foto que habéis visto del 78, de la habitación destruida, y en los recuerdos que él tuvo de los incidentes de la periferia de París cuando los chalecos amarillos, que eso fue hace 10, 12, 15 años. Entonces, las imágenes que vemos son recreaciones imitando a Jess Wall, que Jess Wall ya imitaba todo lo que le interesaba con respecto a las tensiones sociales, inspirándose en la pintura y en la publicidad, y las fotos de Bourousia en ningún momento te indican que son una recreación o que es una actuación. Te dicen que son sus amigos, o sea, todos son de segunda o tercera generación argelina o marroquí, los sitios donde estuvieron y lo que le ocurrió. El concepto y el conflicto con la verdad, aquí también es muy evidente, porque igual que Diana Marcosian, se está recreando una situación que el artista vivió, pero está interpretando. Vivió desde dentro, como segunda generación de argelino, pero que está contando como proyecto artístico, diciendo que es la época, o sea, que son fotografías de la época de los grandes conflictos de los chalecos amarillos. Con lo que, ¿hasta qué punto estamos viendo o no viendo algo que es real o no? A ver, tú que sabes mucho de Jess Wall. No, bueno, Jess Wall es un fotógrafo, para que los que no conozcáis tanto la historia de la fotografía contemporánea, que da un poco ese hay muchos que lo hacen simultáneamente, pero que es simbólico en cuanto a su influencia general en el panorama artístico contemporáneo, que pasa a ese registro de fotografía escenificada de manera consciente y explícita, y tiene unas imágenes que efectivamente se apoyan en esas tres patas de las que hablábamos antes, pero básicamente están creadas ex professo para dar una sensación determinada. Y estas imágenes, como otras muchas, juegan también en esa ambigüedad intencionada con lo documental, con lo real y con lo ficticio. Pero, bueno, yo creo que hay un montón de proyectos. La verdad es que cuando elaboramos esta ponencia, nuestro problema más importante, sobre todo porque Eduardo tiene un no, que había que quitar muchas fotos y muchos proyectos. Sí, porque había muchas cosas muy contemporáneas, también otras históricas que a lo mejor valía la pena traer, y claro, era una cantidad inmensa. Había algunas muy interesantes. Sí, vamos, te pongo evidence o proyectos de estas personas transgénero que estaban en transición y que se documentan a sí mismas en esas que tenían, a mí me parecían muy interesantes desde el punto de vista de que remitían al imaginario casi, diríamos, contrarreformista en algún caso, de la pintura, en esa especie de ¿cómo decirlo?, de martirio o de situación, digamos, en la que el cuerpo se convierte en lugar de una metamorfosis, de una transformación, y con todas las heridas que eso implica y toda la dureza que esas imágenes nos reportan. Porque sería erróneo, sería ingenuo pensar que las imágenes de la violencia, por ejemplo, que es otro ámbito muy diferente, pero del que hemos visto algunos ejemplos, fueran una cosa actual. Muy al contrario, nosotros estamos educados también en un imaginario
la violencia. No dejamos de haber consumido imágenes desde que la pintura empieza a estar marcada por esos programas iconográficos religiosos y mitológicos que también incorporaban grandes dosis de violencia, a una imagen en la que la violencia aparece como un lugar, o sea, como un tema fundamental, ¿no? Y, en definitiva, bueno, a mí hay una, por ir concluyendo y dar a lo mejor paso a los que queráis intervenir, hay una cuestión que a mí me parece importante y es la importancia decisiva que tiene el punto de vista del arte en un sentido amplio. Cuando digo arte me incorporo a la literatura, el teatro, la música, el cine, es decir, el arte como gran asunto, como gran horizonte también antropológico, en realidad, que marca definitivamente nuestras maneras de ver y de comportarnos, y que no es algo ajeno que está recluido en eso que llamamos historia del arte o historia de la literatura, sino que nos atraviesa, porque nosotros mismos tenemos que construir, a veces ficcionalmente, con esa imprecisión de los recuerdos, con ese componente inevitablemente ficcional con el que reconstruimos nuestro propio pasado, nos tenemos que dotar de esos instrumentos también que en el fondo tienen que ver con las narrativas que las artes han explorado y han experimentado durante siglos, ¿no? Y por eso, bueno, reivindico también desde esa parte que me toca como vosotros sois de comunicación audiovisual, pero creo que estáis, y de sociología y de otras carreras que están vinculadas, pero que podrían derivar hacia a lo mejor planteamientos más positivistas o más intentando buscar una objetividad científica. Reivindico esa necesidad de incorporar el arte y la interpretación también como instrumento intelectual a una buena comprensión de la realidad, más allá de que la realidad sea un término absolutamente volátil, que, como decía Nabokov, solo tiene sentido cuando va entre comillas la palabra, digamos. Bueno, pues aunque sea tan volátil, nosotros tenemos que encontrar una comprensión de lo que nos pasa a través de esos elementos. Y muchos de estos proyectos fotográficos, que algunos son autobiográficos, como habéis visto, algunos son de autorretrato en el proceso, por ejemplo, de transición, tienen que ver con esa necesidad humana de construirse a partir de la propia imagen y de la ficción y de la realidad, en esa mezcla tan difícil pero tan necesaria, ¿no? Y, bueno, pues... Bueno, y terminando, que tampoco quiero extenderme mucho, y hablando de lo que estamos comentando, Víctor, del imaginario sobre la violencia, imaginario sobre cómo nos construimos a partir también de esa cultura de la violencia, de la pornografía, de las redes sociales y demás. Hay un fotógrafo, Felipe Romero, que es colombiano, pero está asentado en España, que hizo su primer trabajo fue reducción. Entonces, este chico lo que hizo es, en una zona problemática de Madrid, localizó a inmigrantes que no tenían papeles y recreó, basado en un manual de la policía, cómo serían o deberían ser reducidos si la policía se los encontraba y pasaba a detenerlo. Entonces, aquí hay una recreación, pero todo ese imaginario de violencia, todo ese imaginario de lo que somos y hacia dónde vamos, aquí aparece también. Y esa tensión del lugar y esa contradicción que aparecen en las imágenes también le sirven para enfatizar como documento, pero no como realidad, el hecho de que él era inmigrante y estaba viviendo en una zona que podían traerle problemas. Para ir terminando, el último proyecto de este chico, Dialecto, ha ganado el premio Portfolio de Aperture, que bueno, es una supergalería y una referencia a nivel internacional de fotografía, con este trabajo que está hecho en Sevilla, la ciudad donde yo vengo. Esto es un trabajo que está hecho con MENA. Los MENA están muy estigmatizados y son unos chicos menores que vienen de otros países y hay que darles acogida. Entonces, durante unos meses, él ha estado conviviendo con ellos y fotografiando su entorno y sus actividades. Las imágenes son de chicos reales, son de gente que de verdad está en esa situación, pero que es una realidad que yo viviendo en Sevilla desconocía. Pero las imágenes están recreadas. Es decir, él no es un reportero que va allí y les dice, voy a estar aquí y no voy a participar de vosotros, como si no existiera. No, al contrario. Él está allí, va muchos días a verlos
y cuando algo de lo que hacen les interesa, lo recrea para que la fotografía quede mejor. Con lo que estáis viendo no es un reportaje de los MENA, es una realidad alternativa construida a partir de la realidad que ellos tienen. ¿Veis? Este constructo nos vincula con una realidad, pero él intenta que se amplifique todo lo que le interesa, porque como fotógrafo entiende que a veces tiene que potenciar ciertos aspectos, aunque esté faltando a la fidelidad a la realidad. Con respecto a lo que decía Víctor, y no me quiero extender más, la fotografía es un instrumento que van a tener, quieran o no quieran, en su trabajo, bien sean de comunicadores o bien sea de sociólogos. Es un instrumento que merece ser conocido, analizado y explotado desde un punto de vista mucho más profundo que de la mera superficialidad estética. Entonces, creo que son necesarios e interesantes los foros como estos, pero sobre todo el análisis de la sociedad a través de imágenes para no caer en el retruécano o en la repetición o en la vuelta a determinados aspectos que deben de estar superados. Entonces, está muy claro que la fotografía no va a ser capaz de representar la realidad, pero debemos acercarnos a ella con honestidad y sinceridad y desde un análisis que tenga que ver también con alejarse del mundo artístico o de la proyección artística. Porque al final, cuando encuentras proyectos que tienen que ver con la fotografía y el mundo del arte, Víctor, tú das clases en Bellas Artes, acaban creando un envoltorio que a veces es muy engañoso. Y posiblemente los proyectos más interesantes de fotografía con los que yo me he encontrado últimamente, casi ninguno viene de las bellas artes ni del mundo del arte, y más bien viene de análisis y estudios interesantísimos que tienen que ver con la sociedad y con lo que somos. Por eso tómense en serio la fotografía y el análisis de la fotografía, porque yo creo que es un universo que les puede traer muchas satisfacciones. Muy bien, creo que hemos terminado. De acuerdo, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, es el momento. Muchas gracias, Víctor y Eduardo. Yo creo que el aplauso merecido, y ahora pasamos a las preguntas de... Bueno, ha habido ya alguna por parte de algún compañero de Ginebra y de algún otro. Entonces, bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, por favor. Chan, chan, chan. Ahora es el momento. Bueno, yo creo que además, antes estábamos precisamente hablando de la clase anterior, algunos pertenecen a esa clase, en esta idea que estamos con el foro de intentar que las clases salgan fuera del aula, como si dijéramos, y el aula entre en las clases, y en los proyectos que estamos vinculados al foro, que en la asignatura, una de las asignaturas es Historia de los Medios Audiovisuales. Aquí hace un momento he tenido a alumnos de esa asignatura, y precisamente trabajamos con esa complejidad, el documento fotográfico, en el momento en que es pasado, desde el momento que se hace o se piensa, porque bueno, también nos remitiríamos a lo que hacemos con los alumnos de fotografía, porque ahora ya se va a hacer con realidad artificial o con inteligencia artificial. Entonces estamos todo el rato transitando por esa complejidad, ¿no? Que yo creo que vosotros nos habéis abierto otra vez a todos los debates que tenemos habitualmente, yo creo que de una manera muy, muy transversal, y vuelvo a incidir en lo que decía Víctor, con esa interdisciplinaridad del sentido que le da el arte a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que cuando hablamos de arte estamos hablando de sentido, ¿no? Y es lo más importante. Justo estábamos antes comentando cuestiones que tenían que ver con el álbum fotográfico, porque uno de los aspectos que tienen que trabajar ellos es a partir de sus álbumes fotográficos domésticos para hacer recreaciones precisamente y trabajar de una manera, bueno, que nos parece estimulante el conocimiento de la historia de los medios audiovisuales, ¿no? La idea del perro oculto continuamente en las fotos, porque estaba subexpuesta, bueno, recupera sencillamente, y esto es un comentario, pero es muy bueno porque ellos van a tener que localizar en sus álbumes huellas de
otros medios de comunicación que están en esos árboles y que solamente habían pasado desapercibidos a la primera mirada, ¿no? Vale. Televisiones ocultas en un rincón, radios ocultas en un rincón, ¿no? Y bueno, me parece que ese proyecto ilustra muy bien esa búsqueda que vais a tener que hacer. Si alguien tiene más interés en profundizar en eso, que me escriba, que tengo material, y la presentación, si la quieren, también la tienen aquí y se la pasamos sin problema, ¿eh? Bueno, no sé, ¿qué os parece? ¿Qué os parece a los que tenéis que hacer ese trabajo? Si os ha parecido que se abre un campo estimulante para que vosotros tengáis ahí esa perspectiva, ¿no?, de vuestro álbum. Todos a la vez, no, por favor. Algo tendréis que decir, ¿no? Sois el futuro de la sociología, de la comunicación, de la fotografía. Bueno, creo que pues ahora una pregunta ya dirigida a vosotros, porque me quería un poco, desde el punto de vista de lo que habéis planteado en términos de conflicto, yo creo que es muy interesante el término de conflicto aplicado al discurso asociado a una imagen, ¿no? Y cómo ese conflicto ha evolucionado desde mucho antes de la posverdad. Pero yo creo que efectivamente desde que el momento que hemos introducido esos términos y las fake news y tal, parece que ahora es un término muy cotidiano, ¿no? Pero sin embargo la fotografía lleva trabajándolo desde el principio, desde los orígenes, desde el primer día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo ¿qué os parece esa idea de que ahora estamos manejando un concepto de una manera tan coloquial desde este conocimiento profundo que tenéis vosotros, ¿no? ¿Cómo pensáis que los medios de comunicación están manejando ese aspecto, ya fuera de la fotografía, pero también si queréis utilizando algún ejemplo de la fotografía, si eso de trivializarlo no lo han convertido todavía en un concepto más resbaladizo de lo que ya era, ¿no? Si os parece que pedagógicamente lo estamos banalizando tanto que al final no sé si va a pasar como algo intrascendente o algo frívolo, cuando es algo realmente muy peligroso, ¿no? Quiero decir, el concepto de posverdad. Y sobre todo la manera de traficar con ello que estamos teniendo, porque antes los debates estaban planteados para un poco como esa sospecha nos hacía más inteligentes, más preparados, más despiertos, pero ahora yo veo que la gente de manera coloquial parece que lo ha superado, ¿no? Parece que ya somos todos inteligentes, estamos todos alfabetizados y somos capaces de detectar Hay un gran problema en los medios de comunicación actualmente, y es que los medios de comunicación han perdido el crédito completamente. Pero las generaciones que lo saben son pocas, son las que vienen de la época anterior. Es decir, ellos están aquí y nunca han utilizado pesetas. Nosotros sí. Yo sé pensar en pesetas y pensar en euros. Sé pensar cuando los medios tenían de verdad un valor y las imágenes, bueno, mínimamente tenían ciertos valores que conservaban. Hoy eso se ha perdido por completo, y si tú no estás alerta o no quieres simplemente participar de aquello, es que te picas, caes. Entonces crea un maniqueísmo en gente azul o roja, gente blanca o negra, y ese maniqueísmo acaba terminando en populismo de todo sitio, que desgraciadamente es gente que no sabe que no sabe. O sea, te hacen ver que sabe, pero como la capacidad crítica, la capacidad de reflexionar se ha ido apaciguando, ya ni siquiera la gente tiene la capacidad de levantarse. Simplemente, vale, pues si nos dan esto, comemos esto, no pasa nada. Yo entiendo que esto es lo que hay y ya está, pero que si esto es un restaurante genérico y nos están dando hamburguesa todo el rato y pizza, y tú solo has comido desde pequeño hamburguesa y pizza y no sabes que hay otro tipo de comida, pues a lo mejor no la pides. Entonces, eso es un gran problema. Es muy interesante lo que dices de haber manejado esos dos. Es que nosotros venimos del analógico digital, claro, porque ellos te pueden preguntar, ¿cómo quedabas antes sin móvil? ¿Cómo te veías con la gente? ¿Cómo llegabas a los sitios? Pero el hecho es que ocurren cosas, lo que decía claro, él. Claro. El hecho es que hay cosas que sí son, como si dijéramos, son elementos de la realidad que son que pueden ser más o menos... puede haber una dialéctica sobre ellos o puede haber un discurso sobre ellos, pero han ocurrido, ¿no? Entonces, claro,
Yo creo que la clave, un poco lo que comentaba Víctor, el problema es que hay cosas que no se pueden negar, como si dijéramos, Claro, y que claro. sí se pueden. Y claro, es verdad que la doble comprensión que nosotros tenemos de un mundo donde había cierto grado de veracidad, pero no toda esa veracidad era posible escamotearlo con la verosimilitud. Las nuevas generaciones no diferencian entre veracidad y verosimilitud. No lee todo no lo pueden mismo porque no manejan el cambio entre pesetas y euros, está muy Eso, bien eso. planteado. Claro, pero ahí es donde voy yo. La cuestión es cómo es cada vez es más difícil, o la pregunta sería, cada vez es más difícil alfabetizar mediáticamente o visualmente desde la visualidad cuando estamos inmersos en una visualidad que nos rodea, y también un poco volviendo a esa reflexión que hacía Víctor, que creo que era muy interesante, de qué necesidad tenemos de contarnos nuestras historias a partir de visualidad. Te lo voy a contar y ya dejo que Víctor que lo termine. Es como si ellos estuvieran ahora dentro del océano y tú le preguntas ¿dónde está el mar? ¿Dónde está el océano? Sí. Y ellos están inmersos allí y tú, pues aquí no veo yo nada, esto es lo normal. Sí. Y nosotros venimos de estar fuera y habernos sumergido con un submarino, entonces sabemos cómo es eso y cómo está. Entonces, eso dependerá de la evolución que vaya llevando, sobre todo la educación y la universidad. La educación y la universidad, pero esa alfabetización de la que hablaba Víctor brilla por su ausencia. Entonces, cada uno se lo está comiendo y se lo está guisando solo a diferentes niveles, y no sé dentro de 15 o 20 años lo que será de los medios de comunicación o esta idea de veracidad, respeto, mínima odontología, con los medios. No sé lo que pasará. Yo, bueno, no sé, íbamos a darles la palabra y resulta que no, pero bueno, que yo no soy tan pesimista. Yo espero, bueno, intento no ser pesimista en el sentido de que, aunque es verdad que venimos de paradigmas muy diferentes, yo creo que la capacidad o la inteligencia de las personas no se agota y no se pierde con el tiempo, sino que hay que activarla. Y bueno, efectivamente hay un desafío que nos cae a nosotros como docentes, a todos los aquí presentes que lo somos, y hay otra parte que depende, claro, de las personas que van a tener que lidiar con ese océano, que está bien vista también la idea, ¿no?, de que cuando te rodea todo, pues no es difícil ver la costa, porque que hay otro lugar o que hay una posibilidad de vivir sin. Yo fíjate que últimamente apuesto por la renuncia, en cierta medida, o la moratoria, digamos, de dejar de hacer ciertas cosas como un recurso para tomar conciencia, ¿no? Es decir, abandonar por un tiempo nuestra relación con los dispositivos, por ejemplo, no necesariamente para siempre, pero un tiempo, digamos, de alejamiento de todo ello, pensar la realidad desde fuera de esa pantalla que parece el filtro generalizado. Pero todo esto está inscrito en nuestra historia. Yo siempre acudo al final a la cuestión histórica porque me interesa especialmente, obviamente, pero por ejemplo, un episodio que yo tengo particularmente trabajado, que es el de los soviéticos, ¿no? Cuando en el productivismo soviético se ensaya precisamente esta apertura de la caja de Pandora de los medios de comunicación como medios de propaganda. Y ellos lo analizan con una lucidez pasmosa, porque claro, están en un contexto revolucionario, tienen que inventarse todo de cero y como tal la propia realidad está siendo construida ad hoc para un proyecto revolucionario. Y ellos entienden perfectamente esta dimensión, al mismo tiempo, que podríamos considerar falseadora, pero que para ellos era parte de su programa revolucionario, porque había que levantar toda una nueva manera de ver. Inmediatamente todo eso se fue al traste, todas esas reflexiones quedaron atrás, y el estalinismo y todo lo... No es que fueran santos antes, es que el propio paradigma abocaba a eso. Pero ellos analizaron perfectamente lo que hoy nos pasa de manera inconsciente en muchos casos en las narrativas audiovisuales y en el consumo de los relatos periodísticos y mediáticos a los que nos hemos acostumbrado de manera natural. Y simplemente hay que aflorar la conciencia sobre eso. Y bueno, pues es un ejercicio que vale la pena hacer, por ejemplo, en la universidad. Y no sé, y profesores como Javier pues están en ello. Están en ello. Muy bien. Pues nada, si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Os ha provocado alguna pregunta o seguimos ahí? Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando con las intervenciones de
de ellos dos, y si os parece, pues nada, a mí me recordaba ahora que estabais hablando, o lo que estábamos hablando, lo que el otro día, si alguien escucha la SER por las mañanas, el programa de Pino cuando entrevista a Millás, y decía que somos seres anfibios, porque somos capaces, Millás suele tener una forma de interpretar la realidad, me parece muy estimulante, y decía que somos anfibios porque somos capaces de transitar entre la ficción y la realidad, eso que vamos de una manera automática y en segundos, ¿no? Claro, pero me recordaba más a los anfibios que tú decías, ¿no? Esos anfibios que habíamos vivido una realidad discontinua, como si dijéramos. Y ahí es donde ellos tendrán que encontrar, y volviendo un poco a ese optimismo que yo también comparto con Víctor, ellos tendrán que encontrar esa manera de entender que son anfibios, que tenemos que ser anfibios necesariamente, que tenemos que saber combinar ese mar y ese aire y volver a ser conscientes para poder seguir sospechando, ¿no? Pero claro, no sospechando de todo, sino de lo que hay que sospechar, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias a vuestra asistencia, a los que estáis aquí sobre todo, por acompañarnos en esta mañana de jueves, que muy soleada además, y a vosotros dos por acompañarnos en esta aventura de volver a la presencialidad. Venga, muy bien. Muchas gracias. Gracias, chicos.